Buenas tardes. Os damos la bienvenida a este webinar organizado por la UPF Barcelona School of Management dentro del ciclo de webinars Rethinking Management con el título Equipos innovadores para mercados acelerados. El objetivo del webinar es ver cómo desde el talento innovador de una organización podemos generar soluciones en productos o servicios que se adapten al mercado y que aporten un valor, entendiendo que innovar es mejorar algunos componentes del modelo de negocio y, sobre todo, que la innovación no es una acción esporádica individual, sino que se trata de una actividad sistémica en equipo y que podemos aprender. Esto es de lo que nos hablará hoy nuestro experto, Alfons Cornella. Alfons es fundador de Infonomia e Institut Next, así como director académico de los programas a medida de la UPF, BSM en transformación de negocios mediante la innovación y profesor del diploma de posgrado en innovación y design thinking de nuestra programación en abierto. El webinar se iniciará con una exposición de unos 20 minutos por parte del experto y después habrá un tiempo de entre 15 y 20 minutos para que Alfons pueda responderos a todas las preguntas que le enviéis desde la sección que hemos habilitado de preguntas y respuestas de esta sesión. Sin más preámbulos, os dejamos con el experto. Muchísimas gracias. Comenzamos. Muy bien, como digo, va a ser una presentación breve sobre cómo necesitamos un tipo de equipos distintos para unos mercados que van a ser mucho más acelerados. Rápidamente, yo hace 20 años que me dedico a temas de innovación, en estos momentos más centrado en el objetivo de hacer entender a las empresas que hay que realmente pensar a medio plazo. Creo que la pandemia, además, esto lo ha demostrado muy claramente, y con una cierta experiencia en entrenar equipos de innovación. Y justamente esa experiencia la que nos lleva a, digamos, hacer este tipo de propuesta sobre cómo los equipos tienen que cambiar para poder innovar mejor. Recientemente, además, hemos presentado un manual sobre lo que hemos aprendido en estos términos. Esos más de 120 proyectos que hemos realizado en estos años demuestran que efectivamente esto va a ir de innovación. Qué tontería, ¿no?, decirlo después de estos meses en los que esta palabra se ha repetido mucho. Bueno, hay estudios muy recientes que demuestran que hay una razón económica para innovar. No se trata solo de seguir la moda, sino que los estudios que se han hecho durante las últimas décadas muestran cómo las empresas que realmente tienen una innovación sistemática acaban teniendo mejores resultados que las empresas que no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, un estudio de McKinsey realizado durante la gran crisis del 2007-2008 demuestran cómo efectivamente las empresas que tuvieron allí una estrategia de innovación y que la han sostenido en el tiempo, pues efectivamente han tenido al final mejores resultados en términos de capitalización. Pero creo que se trata de dejar de hablar de innovación y se trata de empezar a hacer innovación. Y en ese sentido, creemos que es muy importante que exista una forma de hacerlo, un cierto programa que tenga dos objetivos. Un objetivo que permita a una empresa hacer innovación mientras sus empleados aprenden a hacer innovación. Entonces, este doble objetivo nos parece ahora crucial. No se trata de hablar de innovación, no se trata de hacer estrategias de innovación, sino se trata de entrenar a la gente a hacer innovación y que con ello la empresa pueda hacerlo. La idea de equipos de innovación en la que se ha aprendido mucho en las últimas décadas viene a responder a una serie de problemas. El primer problema es que la gente se nos queja cuando llevamos adelante un proyecto de innovación que además de lo que ya están haciendo, o sea, encima de lo que están haciendo, encima tienen que innovar, ¿no? O sea, ya tienen agendas densas y muy complicadas y además ahora nos piden que innovemos, ¿no? La segunda gran consideración es que se tiende a confundir innovación con creatividad. Entonces, a la empresa, claro, le interesa tener gente creativa, pero lo que le interesa es que ocurran cosas, no que simplemente la creatividad se quede en eso, ¿no? Entonces, creemos que hay un excesivo foco en reducir la innovación a una acción creativa, cuando en realidad de lo que se trata es de tener propuestas que puedan, digamos, tirar adelante y ser prototipables. Creemos que hay otro problema y es el problema de que no hay un método sistemático, es decir, no hay una forma, digamos, concreta, como ha dicho Eli, una forma no esporádica, que a alguien se le ocurra algo, sino que exista una metodología, un proceso por el cual se produzca innovación. Y un proceso en el que esté implicado todo el mundo, o sea, no esté implicado solo un departamento de innovación, sino que esté implicado todo el mundo.
Eso implica que se necesitan nuevas métricas de innovación, se necesitan formas de saber si lo estás haciendo bien, o sea, cómo sabemos si la innovación ha tenido un resultado o no. Y este es un campo bastante áspero, es un campo en el que nosotros hemos trabajado bastantes años para detectar cuáles son aquellas métricas que pueden ser de más utilidad para ver si lo estamos haciendo bien, o sea, si la organización está siendo innovadora y está siendo productiva en innovación. Y finalmente, las soluciones, la forma de resolver estos problemas, también se nos ocurre 4 aproximaciones principales. La primera es que hay que hacer la innovación fácil y que se pueda hacer en el día a día, es decir, que no sea una acción que hace una torre de marfil en un determinado momento, sino que parte de mi trabajo diario es justamente innovar. Y eso no es tener un buzón de ideas y sugerencias, es algo más sofisticado. Eso implica tener herramientas que permitan innovar, es decir, es muy importante que existan instrumentos que todo el mundo entienda y que puedan incorporar en el proceso de innovación. Explicaré enseguida de qué se trata. La manera de hacerlo es a través del concepto de células de innovación, de grupos de personas que trabajan de una determinada forma y que el foco está en propuestas. Nosotros somos partidarios de dejar de hablar de ideas cuando hablamos de innovación y para hablar de propuestas, que es algo mucho más tangible, mucho más medible en el tiempo. Y en ese sentido, algo que hemos hecho es, estudiar cómo lo están haciendo las mejores empresas del mundo, cómo están cambiando la lógica de lo que es un equipo. Por ejemplo, recientemente hemos publicado justamente en nuestro observatorio de innovación e innovación en la Barcelona School of Management un estudio sobre Haier, que es una empresa china de electrodomésticos, que tiene un modelo súper interesante de equipos que gracias a una distancia corta con el mercado, o sea, gracias a que cada equipo conoce muy bien y trabaja directamente con clientes, puede hacer unas aportaciones de innovación totalmente distintas. O sea, se trata de hacer propuestas de innovación gracias a la distancia cero al mercado. Pero si tuviera que decir que el principal problema a resolver en equipos de innovación es dar una respuesta coherente a esa pregunta ¿y a mí qué? A mí, ¿yo qué gano con esto? Puede parecer una tontería, pero años de experiencia nos dicen que este es un punto fundamental. Es decir, si no se responde, si no se da un retorno al esfuerzo que yo hago, como he dicho al principio, además del trabajo que ya hago, además tengo que innovar, si no se da una respuesta muy concreta a esta pregunta y las personas que contribuyen no tienen un retorno claro para ellos, la innovación acaba fracasando. O sea, puede ser que funcione en una primera ola de entusiasmo, pero si no existe este mecanismo, pues efectivamente la cosa queda frenada. Por tanto, creemos que es muy importante que cuando se plantea la innovación en una organización, se plantee para que exista un retorno doble, un retorno para la empresa y un retorno para su gente, es decir, un retorno para sus equipos. Entonces, cuando ese entrenamiento a los equipos para que sean innovadores y generen resultados a la organización, ¿de qué se trata? Bueno, creemos que se trata básicamente de 3 cosas. Una primera cosa es entender el concepto valor. Creemos que la innovación está muy ligada al concepto valor y por tanto hay que entender que esos equipos han de ser entrenados para que entiendan cuál es el valor que espera el cliente de lo que les está proponiendo, ¿no? Entonces, esto puede ser una empresa grande que hace un pequeño cambio, en este caso el cambio del blistering, ¿no? de las latas de cerveza, pero que es un cambio que tiene un impacto ecológico muy importante y que es percibido por el cliente, por el consumidor, como un paso muy importante. Fijemos que aquí no hay un cambio funcional, hay un cambio de percepción. O, por ejemplo, en otra dirección, cuando una startup lanza un concepto totalmente nuevo, en este caso también de sostenibilidad, en la que a partir del desecho de la producción de papel se pueden hacer unos paneles para la construcción. El objetivo aquí es crear un producto con una huella ecológica muy baja, pero también la innovación consiste por ejemplo, en aumentar la eficiencia, en aumentar la productividad, con el objetivo de que se puede generar más valor con los mismos recursos. Creo que esto es un ejemplo de algo que se olvida mucho cuando se trata de innovación, porque se tiende
a poner énfasis en ideas muy creativas y geniales y no se pone énfasis en la idea de aumentar la productividad, es decir, de realmente conseguir mayor eficiencia, ¿no? O inventar cosas totalmente nuevas, ¿no? Inventarse, por ejemplo, nuevos conceptos turísticos de realidad virtual, porque resulta que la gente ha cambiado, hay nuevas formas de funcionar, la gente es mucho más digital que antes, y esto que hace un tiempo no tenía sentido, hoy tiene sentido. Es decir, que por tanto, ese entrenamiento, el primer componente importante es que el equipo entienda cuál es el valor que se percibe de lo que se le está proponiendo al cliente. O sea, hay que entrenarlos en percepción del valor. Entonces, nosotros utilizamos distintas herramientas, una de ellas que utilizamos con mucho éxito se llama Elements of Value, y el objetivo es entrenar a eso, a construir la ecuación del valor de qué es lo que el cliente percibe de lo que hacemos. La segunda cosa muy importante es la idea de entender realmente que la innovación va a ir de transformar modelos de negocio, ¿no? Y nos gusta mucho explicar que esto no va de tecnología, sino que va de cambiar algún elemento del modelo de valor, ¿no? Del modelo de negocio. Por ejemplo, algo tan simple como una manzana, aparentemente tan simple como una manzana, con un mercado con montones de competidores, resulta que hay manzanas que proceden del norte de Italia con un éxito extraordinario, ¿no? Y que además tienen un modelo de negocio muy atractivo porque se trata de una cooperativa, ¿no?, de más de 4.000 familias que viven y que facturan 200 millones de euros vendiendo manzanas a toda Europa, ¿no? Entonces, digamos, quiero decir con ello que realmente en cualquier campo, independientemente de lo sofisticado que aparentemente puede ser, existe esa posibilidad de repensar modelos de negocios. Los modelos de negocio en los próximos meses y años vamos a ver cosas muy curiosas, ¿no? Ralph Lauren acaba de anunciar, por ejemplo, que pasa una parte de su modelo de negocio a la suscripción, o sea que te podrás suscribir a productos de Ralph Lauren. Y en otra línea también hemos aprendido que hay una parte muy importante de los modelos de negocio de las empresas más innovadoras del mundo, como Xiaomi, que aquí presento, que se basan en una transformación de la forma en que se generan ideas y la forma en que esas ideas se convierten en resultados, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en el caso de Xiaomi, a partir de centenares de startups que están a su alrededor y que van nutriendo a la organización de ideas nuevas para hacer su producto mucho más competitivo. Por lo tanto, la segunda gran instrucción que un equipo tiene que recibir en la empresa es una instrucción de mejorar permanentemente el modelo de negocio. Y no por algo que se hace puntualmente como una hackathon, sino con un proceso continuado, sistemático, de búsqueda de nuevos modelos de negocio. Y aquí hay muchas herramientas, pero para mí lo novedoso es que aparte de las herramientas que todo el mundo conoce para explorar nuevos modelos de negocio, como el Canvas de Osterwalder, hay herramientas muy poco conocidas para inventar nuevos modelos de negocio. O sea, no para explorar, sino para inventar nuevos modelos de negocio a partir de las distintas tácticas que uno puede encontrar para mejorar alguno de los aspectos que construyen un modelo de negocio. Entonces, yo creo que es muy importante que de forma sistemática los equipos puedan dedicar un tiempo de calidad a inventar nuevos modelos de negocio utilizando herramientas, instrumentos muy específicos como estos. Y la última idea es la idea de que los equipos han de entender que la innovación es un sistema, es decir, que la innovación no es algo puntual, la innovación es un sistema que tiene distintos componentes, pero por marcar tres. Uno es, la mejor forma de innovar es a través de la determinación de problemas. Por tanto, como en su día a día los equipos tienen una parte de su foco que está en detectar problemas de los clientes. El segundo elemento es estudiar la competencia. Esto parece una trivialidad, nos quedaríamos sorprendidos de lo poco que se hace y de lo fácil que hoy resulta hacer propuestas de nuevos conceptos a partir del análisis de la competencia. Entonces nosotros creemos que hay maneras de hacerlo y que se trata al final de hacer preguntas relevantes, es decir, de preguntarse cómo lo están haciendo los demás, pero en concreto, qué ocurriría si nosotros probáramos, por qué no podemos hacer determinada cosa o qué han hecho los demás que realmente sea diferencial. Se trata de tener un mecanismo
sistemático. Por lo tanto, al final de lo que se trata es de tener un modelo de innovación sistemática. Y nosotros tenemos uno que utilizamos desde hace años con mucho éxito, que tiene un punto fundamental, y es que no se trata de generar ideas, sino de generar propuestas. Y esta diferencia aparentemente tan simple de pasar de ideas a propuestas que puedan ser prototipadas es fundamental, es un cambio realmente significativo. Por tanto, lo que creemos es que habrá una ola de innovación muy importante en los próximos meses. Creemos que las compañías van a necesitar propuestas para probar cosas nuevas desde el análisis de los problemas de los clientes y desde la observación de la competencia, y que al mismo tiempo lo que vamos a necesitar es que las personas vean que con ello están mejorando sus capacidades, mejorando sus habilidades. Dicho de otra forma, y para terminar, la innovación es una necesidad, es un esfuerzo, no es algo simple, requiere esfuerzo por parte de la organización y por parte de las personas. Y la pregunta es cómo podemos conseguir un retorno doble, un retorno para la empresa y un retorno para el empleado. Y en este sentido, por eso hemos ideado este nuevo programa que tiene por objetivo esas dos cosas. Es decir, ¿cómo conseguimos que una empresa obtenga propuestas de sus empleados haciendo todo un proceso de innovación cuando los empleados lo que hacen es mejorar sus habilidades? Es decir, participando en un programa de innovación se generan las propuestas que la empresa puede utilizar para mejorar su negocio. Entonces hay un retorno doble en el que todo el mundo gana y en el que ese enfoque tremendamente realista hace que a la empresa le salga a cuenta formar a sus empleados en estas habilidades, y a los empleados de esta forma se les responde a la pregunta fundamental de ¿yo qué gano? Yo qué gano poniendo tiempo de mi parte para innovar. Pues ganas que consigues unas habilidades que serán realmente fundamentales en los próximos años. O sea, tener capacidades de innovar serán fundamentales. Bueno, hay un retorno más para la empresa, y es que el proceso de este programa, en donde se entrena a sus equipos a innovar, genera un resultado que le hemos llamado harvesting, ¿no? Es una cosecha en donde todas las fases del proceso generan un retorno que es de utilidad para la empresa, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer un mapa de la curiosidad de la organización, de cuáles son las personas más curiosas. Se puede hacer un mapa de los problemas detectados de los clientes. Se puede hacer un mapa de en qué momentos de la actividad de la organización se puede innovar y de qué forma. Por tanto, hay un resultado tangibilizado para la propia organización, que es y cómo puedo efectivamente empezar a transformarme y ser mucho más innovador. Ciertamente, la verdad es que es un programa muy bien pensado, es decir, no me toca a mí decirlo, pero estoy realmente muy satisfecho de haber podido liderar este programa. No vamos a explicar aquí el detalle, pero la idea es que en cada uno de los elementos, en cada una de las etapas, hay un delivery concreto, un retorno para los dos, para la empresa y para el empleado. Y termino diciendo que realmente después de 20 años de experiencia en innovación, con más de 120 proyectos liderados, me enorgullece poder decir que estoy muy contento de que finalmente hemos conseguido hacer un programa con el que podamos compartir lo que hemos aprendido y que podamos con ello conseguir organizaciones más innovadoras a través de equipos más innovadores, de personas que lo hacen, porque además salen ganando algo muy significativo, que es aprender a innovar, una habilidad fundamental para los próximos años. Hasta aquí estos 20 minutos de presentación. Os animo a que preguntéis más sobre cómo lo podemos hacer, pero en esta ocasión en concreto, las preguntas, digamos, que sean más lógicas de responder serán sobre las dudas que tengáis sobre cómo hacer que un equipo sea innovador, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos, vamos a dejar de compartir la presentación y vamos a pasar a ver las preguntas que podamos tener, ¿no? No sé si aparte también del equipo quiere hacer alguna pregunta. Alfons, no veo ninguna pregunta. No sé si queréis aprovechar, como os comentaba Alfons, a todos los asistentes a través del panel de preguntas y respuestas que podáis enviarle estos 15 minutos que tenemos, 20 minutos por delante, para que podáis preguntarle todo lo que queráis. Vale.
Bien, mientras tanto, mientras os haga alguna pregunta, os diré que es un programa muy novedoso, no hay a nivel internacional referentes similares. Esto también nos crea mucha alegría. De hecho, hemos hecho muchos de estos proyectos para empresa a nivel, digamos, podríamos llamar de consultoría, pero la novedad aquí es que el foco es doble, ¿no? O sea, que el foco es no solo generar un panel de propuestas que se puedan probar, es decir, que los empleados puedan sugerir cambios en el modelo de negocio, en las formas de proceder, yo qué sé, en productos, incorporación de tecnologías. Tanto, no se trata solo de abrir a la participación, sino que se trata de que el retorno para las personas sea ese, ¿no? De generar, darles instrumentos que puedan aumentar su valor profesional, ¿no? Incluso su valor profesional en el mercado. Es una, digamos, decisión valiente por parte de la organización de cómo, digamos, ser más innovadora a través de personas que ha formado en innovación. Bueno, veo que siguen sin haber preguntas. Aquí creo que hay una. Dice, ¿qué crees que puede ayudar a transformar una cultura tradicional, la cultura, a una cultura innovadora? Equipos de innovación trabajando separadamente del resto. Es una buena pregunta. Yo, para serte muy honesto, te diría que mi experiencia me dice que hay organizaciones que les es muy, muy difícil innovar. Y les es muy difícil innovar porque no están en el sector adecuado, porque no hay necesidad de innovar, o porque realmente hay un bloqueo, ¿no? O sea, hay un bloqueo de personas. Yo diría que si la dirección general de la empresa no entiende que hay que innovar, es muy difícil que ocurra. Y también he vivido durante mi vida profesional ocasiones en las que hay gente innovadora que quiere hacer cosas y que al final, por mucho que intenta y lo promueve, no pasa nada. Es decir, que es muy difícil que una organización pueda innovar si no quiere innovar, si concretamente su dirección general no quiere innovar. Pero también es verdad, en la línea de lo que preguntas, que hay muchas organizaciones que en realidad son una burocracia muy eficiente, o sea, una máquina que está enfocada a desarrollar un producto y venderlo, y que ese día a día le impide ser innovador. Entonces, lo que se hace es crear una estructura paralela. Bueno, esto es algo que se llama modelos duales, del que sabemos bastante, de cómo conseguir que mientras la organización funcione en el día a día, al mismo tiempo las mismas personas estén participando en procesos de innovación. O sea, cómo haces compatibles esas dos cosas. Esto es algo que efectivamente se hace, no necesariamente separadamente, como dices tú, no se trata de crear una torre de marfil, algunos lo hacen y lanzan una startup para que sea mucho más libre, pero en otro caso lo que se hace es que sean las propias personas de la organización que en otro contexto tengan tiempo para poder innovar. Dice, hay personas que solo esperan un retorno monetario o piensan que no saben innovar. ¿Qué hacen en estos casos? Bien, las personas que realmente piensan que no saben innovar es porque no lo han probado. Es decir, que no han tenido la ocasión de trabajar en equipo mediante metodologías sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que la innovación es ser muy creativo, pues puedes quedarte muy bloqueado. Si piensas que la innovación es detectar un problema significativo del cliente para resolverlo, pues tienes muchas más oportunidades, ¿no? Es decir, que la frontera entre hacer mejor las cosas y hacer cosas nuevas es muy sutil. O sea, a veces la innovación es hacer mejor lo que estás haciendo, incorporar novedad en la forma en que lo haces. Por tanto, las personas que piensan que no saben innovar, creo que un retorno que les puede dar esto es darse cuenta de que innovar es una cuestión de sistema en equipo, no de un acto esporádico individual, ¿no? ¿De acuerdo? Y después las personas que solo esperan un retorno monetario, lo entiendo, pienso que en el tiempo, dentro de unos años, esto estará más claro, sobre todo cuando la forma de relación entre profesionales y empresa esté totalmente orientado a la generación de valor. Pero esto todavía no ha llegado y, por tanto, en estos momentos se trata de encontrar mecanismos de compensación que no sean solamente de tipo monetario, aunque se hace también, ¿no? Y aquí se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, la forma de recompensar una innovación, la mejor forma no es recompensar a una persona, sino recompensar al equipo al que pertenece la persona. Y entonces esto está también muy trabajado
sabemos cómo hacerlos y es algo de lo que explicaremos, ¿no? Las distintas formas que hay de reconocimiento y recompensa a la innovación. Dice, ¿hay algunas características previas que se requieren en los equipos de trabajo para implementar el programa de innovación? Bueno, los equipos tienen que ser bastante diversos, es decir, lo que no se puede hacer es coger un equipo que trabaja ya cada día todos juntos haciendo una determinada cosa y poniéndolos a innovar. O sea, esto no va, o sea, no va porque hay unas rutinas, hay unos vicios de relación en el trabajo convencional y por tanto de lo que se trata es de crear un nuevo contexto en donde se mezclan personas de distintos departamentos. Por lo tanto, hay una primera característica que es la diversidad. Después que la razón por la que esas personas están allí es realmente volitiva. Es decir, evidentemente se les puede designar y se les puede decir, oye, te ha tocado estar en este equipo, pero es muy importante que la gente quiera participar. O sea, nosotros hemos visto al cabo de los años una gran diferencia entre equipos de innovación en el que hay personas que quieren realmente aprender a innovar y personas que se ven obligadas. Yo te diría que personas que se ven obligadas a participar de un proceso de innovación es digamos, un error. Entonces, si hablamos ya de personas, una característica fundamental es la curiosidad. De hecho, parte del proceso que proponemos, hay hoy un elemento fundamental que es el trabajo en curiosidad, es el test de curiosidad, que es cómo dar herramientas para poder hacerse preguntas buenas, ¿no? O sea, la innovación tiene un componente, como he dicho, fundamental de hacerse buenas preguntas y eso hay que entrenarse, ¿no? Hay que hacer un test previo de curiosidad y un test posterior de curiosidad. O sea, un test final de cómo consigo digamos, hacer buenas preguntas que sean significativas, ¿no? Dice, ¿cuáles son las fuentes de información que consultas y estudias para crear vuestro programa de innovación? Bueno, muy buena pregunta. Diría que bueno, pues lo que salga que tenga que ver con innovación, pero también os puedo decir que después de tantos años es muy difícil encontrar cosas que te sorprendan y por tanto conforme vas avanzando puedes ser mucho más selectivo para centrarte en aquello que realmente hace propuestas nuevas, ¿no? Entonces, la respuesta es que mi trabajo es este, o sea, mi trabajo es trabajar en innovación y por tanto estoy muy atento a todo lo que sale, ¿no? Y también tengo suerte de que al cabo de los años pues, se ha creado una red informal de personas que hemos trabajado en esto y que nos alimentamos mutuamente y por tanto no hay una respuesta de decirte esta es la fuente en concreto, pero sí te diría que a mí me interesa mucho, más que metodologías, me interesa ver lo que hacen las empresas. Por lo tanto, sigo mucho la innovación realizada por empresas que me pueda ayudar a determinar procedimientos que hay detrás. En fuentes, yo qué sé, como el Technology Review del MIT, el propio Economist, la Harvard Business Review, hay muchos espacios en Internet, media, por ejemplo, que, digamos, ponen un foco en encontrar transformaciones empresariales detrás de las cuales hay normalmente un proceso de innovación, ¿de acuerdo? Hay una pregunta aquí que también dice ¿cuánto tiempo se puede tardar en entrenar la habilidad para innovar? Bueno, yo diría que es una habilidad de por vida, pero nuestra experiencia nos dice que en un proceso en 6 etapas que pueden llevar prácticamente un día cada una de esas etapas, se aprende muchísimo si te focalizas en ello. Sobre todo si hay sistema, es decir, innovar por tu cuenta, pues mira, lo mismo que pintar por tu cuenta, pero si resulta que te dan unas herramientas y, muy importante, el trabajo de entrenamiento está orientado a generar resultados concretos, o sea, el realismo aquí del proyecto, que se esté trabajando en realmente hacer propuestas para la empresa, ayuda mucho. Por tanto, diría que en 6 meses, un año, alguien puede realmente mejorar muchísimo sus capacidades para innovar y sobre todo puede comprender cuáles son los instrumentos fundamentales que todo el mundo utiliza y poder entrenarse en hacer preguntas realmente útiles, ¿no? Dice, consejos para inspirar equipos muy anclados en su statu quo. Pues mira, mirar el entorno y sobre todo mirar a los competidores. Yo creo que para equipos que piensan que lo hacen fantástico y que nadie les tiene que enseñar nada,
permitir a alguien del equipo o darse un reto a todo el equipo de que cada uno se convierta en observador de un competidor, sobre todo, claro, competidores que estén haciendo cosas, acaba siendo muy útil, ¿no? Porque no hay nada más estimulante que ver que quien piensas que no está haciendo nada o está haciendo lo mismo que tú, está haciendo otras cosas. Entonces, en el momento que ves que el entorno se mueve, tú tienes una mayor, digamos, razón o un mayor estímulo para poderte mover. Pero también admito que hay situaciones o hay casos de empresas y equipos que no se pueden mover en absoluto. Quizá allí no hay mucho que hacer, ¿eh? Es decir, también hablando honestamente. Dice, mi pregunta es si crees que el sector financiero va encaminado a una transformación gradual o bien a afrontar a corto plazo una disrupción mediante las fintech. Bueno, seguramente a las dos cosas, ¿no? Yo diría que no solo las fintech, sino un cambio radical del concepto de lo que es un servicio para poder manejar los activos que tiene una persona. O sea, yo pienso que es más sofisticado de lo que estamos haciendo y para mí te diría que la gran transformación que el sector financiero ha de hacer es dejar de pensar en productos y pensar realmente en personas a las que resolver sus necesidades concretas, ¿eh? Entonces, el día que yo pueda entrar en una oficina y plantear mi situación y que el empleado que me está atendiendo atentamente pueda construirme un producto a medida, que se puede hacer hoy ya, estará cambiando su relación. Por lo tanto, efectivamente, la banca puede no hacer nada y ser disruptada en algún momento por propuestas que además pueden ser más divertidas y más simpáticas, sobre todo a la gente joven, o puede, digamos, entender que no puede continuar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, todo es una mezcla de innovación incremental e innovación radical. Yo no soy partidario de pensar que solo existe una de ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, ¿cómo influye y condiciona la regulación a la innovación? ¿Qué pasa con la innovación en sectores más regulados? Es una buena pregunta porque efectivamente dificulta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un sector muy regulado hasta ahora como de la energía, pues especialmente en este país, pues lo ha tenido más difícil, ¿no? Y en el momento en que la regulación cambia, pues hay una explosión de nuevas propuestas, ¿no? O sea, efectivamente, los sectores regulados no tienen las mismas capacidades que los sectores más liberalizados, ninguna duda. Pero también es verdad que hay y también respondiendo a la pregunta anterior, que hay una posibilidad de innovar desde los márgenes. Es decir, hay algo no demostrado, pero hay bastante acuerdo en el campo de la innovación de que es muy difícil transformar un sistema desde el centro. O sea, la innovación en un sistema no se puede hacer desde su centro geométrico, porque los anticuerpos se lo comen, ¿no? Se comen cualquier voluntad de cambio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es crear innovación en aquellos lugares menos regulados con el objetivo de ver si efectivamente somos capaces de hacerlo. Es decir, no se trata de innovar todo de golpe. Cojamos, por ejemplo, un caso como la educación. Vamos a cambiar la educación cambiando por decreto ley. Esto no va así, esto no funciona así. Funciona mejor haciendo transformaciones en la periferia, digamos, de esa célula, de ese sistema, con el objetivo de que se demuestre que es posible y vaya infectando el resto. Por lo tanto, en sectores regulados se puede innovar, sí, justamente en aquellos espacios en donde la regulación es menos, permítaseme el término, tóxico, donde es menos tóxico para la innovación. Dice, ¿qué opinas de los métodos y marcos organizativos Agile? Fantástico, o sea, lo encuentro realmente muy bien. Pienso que efectivamente es una innovación de maneras de hacer, o sea, es una innovación que lleva sobre todo a la autonomía de los equipos para poder llevar adelante las cosas. Yo pienso que además hay todavía mucho más, ¿no? Cuando he explicado el modelo muy brevemente, el modelo Rendan-Heye de Haier, es un modelo mucho más sofisticado que el Agile, en donde el objetivo, como he dicho, es que la distancia entre la persona que lleva adelante un proyecto y el mercado sea cero, ¿no? Bueno, hay mucho que aprender al respecto, pero yo diría que efectivamente tu pregunta no es solo una cuestión
o sea, que la innovación no es solo una cuestión de producto o tecnología, sino de formas de hacer, de metodologías. Y por tanto, efectivamente, tener un marco agile es una muy buena forma de empezar, pero de lo que se trata es de ser agile en algo, de ser agile en cambiar el modelo de negocio, en probar nuevos conceptos, en incorporar al cliente, en leer a la competencia y, por tanto, en tener una máquina que ágilmente hace propuestas que permitan a la organización cambiar de forma constante y de forma permanente. ¿De acuerdo? Dice, ¿cómo influye la regulación a la innovación? Bueno, esto ya la he comentado. ¿Qué papel juega la universidad en innovar? Muy interesante. Bueno, yo creo que la universidad tiene una función muy importante en generar conocimiento y que el gran reto es en la transferencia, es en cómo ese conocimiento que se genera, que es de mucha calidad, sobre todo, evidentemente, en áreas científicas y tecnológicas, debe encontrarse un mejor mecanismo para transmitirlo hacia el mercado. Y esto tenemos reticencias por los dos lados. O sea, a la universidad le cuesta entender el mercado y a las empresas les cuesta, digamos, entender cómo funciona la producción de conocimiento. Creo que aquí tenemos un gran reto para mejorar la transferencia de conocimiento. Y hay ejemplos en el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, nos sorprendió mucho, estando en China hace unos meses, ver cómo habían cambiado la estructura de las leyes universitarias en China, haciéndolas mucho más, permítase el término, liberales que en Estados Unidos, con el objetivo de que el profesor universitario, digamos, incluso fuera mejor valorado si participaba o creaba empresas que si solamente generaba papers, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hay que destacar que, si no estoy mal informado, todavía en nuestro país resulta difícil que un profesor universitario pueda dedicarse a una empresa además de su trabajo universitario. O sea, muchas personas se han visto obligadas a pedir una excedencia, ¿no? Bueno, esto en China es al revés. O sea, si tú estás en un campo tecnológico y no estás implicado en empresas, es que lo que estás haciendo pues no tiene suficiente valor, ¿no? Por lo tanto, la universidad tiene un papel muy importante. Me encantaría que en mis próximos años profesionales tuviera la ocasión de poder participar con otras personas que han reflexionado mucho al respecto para poder generar alternativas a los modelos habituales de transferencia de conocimiento y aplicándome el cuento, es decir, no inventando nada, sino mirando qué están haciendo las mejores universidades del mundo en ese sentido. El futuro es de ciencia y tecnología, no hay ninguna duda. Tener buenas universidades es fundamental y tener universidades que puedan ayudar a las organizaciones a innovar es fundamental. Recuérdese aquella síntesis tan interesante, y es que la investigación consiste en convertir dinero en conocimiento y la innovación consiste en convertir conocimiento en dinero, ¿no? Entonces, se trata de que estas dos cosas estén relacionadas y que hagamos realmente de ello un sistema virtuoso. No veo más preguntas, no sé si me he dejado alguna. Espero haber respondido. Vamos, hemos clavado el tiempo, 20 minutos. Bueno, de nuevo, os animo a que exploréis más y de nuevo, convencido de que tengamos éxito o no en esta propuesta. Creo sinceramente que se trata de crear este tipo de programas duales donde gane la empresa y gane el empleado y, por tanto, que tengan los dos una motivación muy clara para innovar, que buena falta nos hará en los próximos años para responder a retos competitivos globales tremendos, ¿no? Y para poder salir de esta crisis en mejores condiciones de las que entramos. Muy bien, Eli, no sé si queréis cerrar la sesión. Sí, Alfons, muchísimas gracias. No se me activa el vídeo. Vale. Alfons, bueno, muchísimas gracias por, como siempre, los aprendizajes aportados. Esperamos a todos los asistentes que las claves sobre el por qué, el quién o el cuándo innovar que nos ha facilitado Alfons Cornella hayan sido de inspiración para vosotros y, sobre todo, con esta idea, ¿no?, de que la innovación puede entrenarse y puede formarse en las organizaciones como un papel clave. La presentación y la sesión la tenéis grabada en la página web de la UPF-BSM, así como las siguientes actividades del Rethinking Management que estamos organizando. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a todos.